Durante toda la historia del deporte hemos vivido rivalidades históricas, la de Cristiano y Messi, la de Nadal y Federer o la de LeBron James y Stephen Curry. El pádel no es menos que estos deportes y a día de hoy también existe una rivalidad que marca el circuito profesional. Estoy hablando de la de Coello Tapia y de Chingoto y Galán, y que empezaron a forjar una de las rivalidades históricas de este deporte. ¿Pero en qué momento dejó de ser una rivalidad equilibrada? ¿Fue en algún momento equilibrada o siempre el marcador estuvo apuntando a favor de una pareja? Yo soy Álvaro Sánchez y esto es el Pádel de hoy. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar esta rivalidad de verdad, no desde el dato al final, no desde ese 21-9 en los 30 enfrentamientos que han tenido, sino cómo ha ido evolucionando este clásico poco a poco y partido a partido, porque si vemos la línea del tiempo vemos fases muy diferenciadas. Vamos a dividir esta historia en 5 fases clave. La primera es cómo se forman los dos proyectos, la segunda son los primeros enfrentamientos y la igualdad real. La tercera es la racha que abre una brecha importante en el marcador. La cuarta es la segunda mitad de 2025 donde la lucha por el número 1 sigue viva. Y la quinta y el tramo final que nos lleva hasta el 21-9 actual. Porque en este enfrentamiento ha habido de todo, una etapa en la que cualquiera podía ganar, hubo otro gran punto de inflexión, hubo otra racha que cambió totalmente la narrativa. Así que empezamos desde el principio, antes del primer cara a cara y antes del primer clásico. El primer punto clave si queremos entender esta rivalidad hay que empezar por una cosa muy importante. Estos dos proyectos no nacen al mismo tiempo. Coello y Tapia se forman a comienzos de 2023, Chingoto y Galán lo hacen un año después, a inicios de 2024, y ese detalle cambia mucho la lectura de lo que viene después. En 2023, Arturo Coello decide separarse de Fernando Velasteguín y Agustín Tapia se separa de Sancho Gutiérrez, dos referentes y dos leyendas del pádel, pero es ese momento en el que Agustín y Arturo se paran y quieren dejar de ser aprendices para empezar a construir algo propio. Se unen con una idea clara, no quieren competir, quieren dominar, y lo consiguen rápido. En su primer año juntos terminan como números 1. Es un proyecto que nace fuerte, que se consolida rápido y que ya en 2023 se instala en lo más alto del circuito. Un año después, en 2024, surge la otra decisión y es que Alejandro Galán rompe con Juan Lebrón, la gran pareja dominante de la era anterior, y en ese momento Galán elige a Chingoto como compañero para una nueva etapa. Y aquí en esta pareja hablamos de reconstrucción. Galán necesita volver a sonreír en pista, volver a ordenar su juego y encuentra en Chingoto un perfil completamente distinto al que tenía con Lebrón. Más equilibrio, más lectura y mucho más control. Y aquí está la que considero una de las claves. Cuando Chingoto y Galán se unen, Coello y Tapia ya eran número 1. No parten desde el mismo punto, uno es el proyecto consolidado y el otro el que quiere derribarlo. Y ahí es donde empieza realmente la rivalidad. No en el primer partido, sino en el momento en el que una pareja nace para desafiar a la que ya gobierna el circuito. La segunda fase arranca con el primer enfrentamiento directo, que llega en Puerto Cabello en abril de 2024. Ahí se cruzan por primera vez Coello y Tapia frente a Chingoto y Galán, y desde ese momento queda claro que no estamos ante un cruce circunstancial. El nivel es altísimo desde el primer partido y la sensación es de igualdad real. A partir de ahí empieza una etapa muy interesante, y es que cada vez que las dos parejas se veían en pista podía ganar cualquiera. Además, hay un dato que a mí me parece muy interesante, y es que de los 30 enfrentamientos que han tenido, solo uno no ha sido en una final. Ese único partido que no fue final se jugó en Sevilla en semifinales. ¿Y por qué se dio esta situación? Porque en ese torneo Chingoto y Galán partían como pareja 3 del cuadro, mientras que Paquito Navarro y Juan Lebrón salían como pareja 2. Eso hizo que el cruce se produjera antes de la final. Y bueno, ya para concluir el dato, la única vez que no se han enfrentado en una final estas dos parejas, el duelo se lo llevó Chingoto y Galán, que terminaron ganando el torneo en Sevilla venciendo en la final a Franco Stupasuk y Martín Dineno. Durante ese primer tramo de 2024 el cara a cara estaba completamente abierto. De hecho, hasta Génova, Chingoto y Galán iban por delante en el marcador entre ellos. Ganan en Bruselas, vuelven a imponerse en Sevilla y también lo hacen en Italia.
y durante semanas la sensación era clara, podían competirle de tú a los número 1 y en varios momentos incluso estaban un paso por delante. Era un intercambio constante, golpeaban unos y respondían otros, partidos largos, finales apretadas y detalles mínimos que marcaban la diferencia. La rivalidad estaba viva y estaba muy equilibrada, hasta que llega la final de Génova, una final que a partir de ahí cambia todo y la narrativa a partir de ese torneo es completamente distinta. Llegamos a Génova donde empieza el tercer bloque y se abre la brecha más grande entre estas dos parejas. Hasta este momento la rivalidad estaba muy pareja, es más, Chingoto y Galán dominaban el head to head con Coello y Tapia por 5 victorias a 3 derrotas, hasta que llega esa final de Génova que lo cambia todo. El resultado es contundente, doble 6-1 de Chingoto y Galán a Coello y Tapia. No fue una final ajustada, no fue ningún intercambio, fue un golpe claro, y más allá del marcador lo que cambia es la sensación en pista. A partir de ese partido, Coello y Tapia empiezan a jugar este enfrentamiento de otra manera. Una semana después llega el P1 de Málaga y ahí comienza la racha. Desde ese torneo de Málaga hasta la próxima victoria de Chingoto y Galán a Coello y Tapia pasa casi un año entero, donde todos los enfrentamientos en esa franja de tiempo se los llevaron Coello y Tapia, que fueron un total de 9. Y aquí es donde nos paramos y analizamos qué ha pasado para que Coello y Tapia se lleven esta racha tan prolongada de 9 victorias a 0. Primero, a nivel táctico, Coello y Tapia ajustan muchísimo el planteamiento, empiezan a castigar más el paralelo sobre Chingoto, reducen errores en transición y sobre todo Tapia empieza a asumir más peso en los momentos decisivos. Lo segundo es el control de los ritmos. En los primeros enfrentamientos había intercambio constante. En esta fase, Coello y Tapia consiguen imponer cuándo se juega rápido y cuándo se baja la velocidad. Esto desgasta muchísimo a la pareja de Chingoto y Galán, que necesitan mayor orden para sentirse cómodos. Y tercero, y quizá lo más importante, es la parte emocional, porque cuando una pareja pierde ante otra 2 veces, bueno, es algo circunstancial. Cuando pierde 5 veces empieza a pesar, y cuando pierde 9 veces empieza a aparecer esa barrera mental. Una barrera mental que se empezó a hacer grande para Chingoto y Galán y en la que se veían incapaces de ganar a Coello y Tapia. En esos partidos, sobre todo en finales apretadas, Coello y Tapia se hacían grandes. En bolas de break, en tie breaks, en puntos decisivos, la sensación era clara. Cuando el partido entraba en el momento importante, los número 1 daban un paso adelante. Durante esta racha el clásico dejó de ser un intercambio y lo que parecía es que cada partido seguía el mismo patrón. Chingoto y Galán competían hasta el final pero eran incapaces de derribar el muro, hasta que llegó Italia. Y ahí, en un escenario que históricamente les ha ido bien, cortan la racha. Italia para ellos es tierra especial, ya habían ganado allí antes y ya se habían sentido cómodos, y simbólicamente es ahí donde rompen el 9-0. Pero aunque cortan la racha, la brecha ya estaba abierta, la rivalidad seguía viva, pero ya no estaba equilibrada. Y entramos en la cuarta fase, donde después de romper esta racha en Italia entramos en la segunda fase del calendario de 2025, donde la rivalidad se vuelve aún más interesante. Porque en este tramo se enfrentaron 10 veces, 10 clásicos en apenas unos meses, y el parcial es 7-3 para Coello y Tapia, es decir, siguen dominando el cara a cara, pero la sensación competitiva no es de tranquilidad absoluta. Chingoto y Galán estaban muy vivos en ese momento en la pelea por el número 1, consiguieron encadenar varios títulos consecutivos y además consiguieron un torneo que era muy especial para ambas parejas, el primer mundial por parejas que se jugaba en Kuwait, donde en la final Chingoto y Galán vencieron a Coello y Tapia. Ese título no es uno más, es muy simbólico, es el mayor escenario posible y es un golpe de autoridad. Y además lo consiguieron en un momento en el que necesitaban demostrar que podían volver a ganar a los número 1 en un partido grande. Y ahí la narrativa vuelve a apretarse. Porque aunque el balance global pertenecía a Tapia y Coello, esas victorias consecutivas que habían logrado Chingoto y Galán les acercaban mucho al número 1, que lograron llegar al último torneo regular de la temporada con la lucha por el número 1 al rojo vivo. Cada enfrentamiento en esa segunda mitad de 2025 ya no es solo un clásico, es un partido con implicación directa en la lucha por el trono, y ahí es donde se ve otra de las claves de esta rivalidad. Coello y Tapia, incluso sin ganar todos los partidos, saben competir en contextos de presión.
No necesitan arrasar, les basta con imponerse cuando el golpe tiene más peso. Y México terminó convirtiéndose en el punto límite. Chingoto y Galán necesitaban ganar ese torneo para poder llegar al Barcelona Finals con opciones de ser números 1. Coello y Tapia ganaron en la final, en la que ambas parejas se enfrentaron, pusieron el 19-9 en el marcador global entre ambas parejas y confirmaron por tercer año consecutivo ser número 1. Después de México, la dinámica ya está bastante clara. Chingoto y Galán habían llegado con opciones reales al número 1, habían ganado el Mundial en Kuwait, habían demostrado que podían competir, pero en el momento decisivo, Coello y Tapia volvieron a imponerse. México fue ese punto clave en el que la pelea por el número 1 se cierra, y no era solo una victoria más en el cara a cara, era un mensaje, era el poder decir que cuando el título está en juego, siguen mandando ellos. Y finalmente llegó el Finals de Barcelona, el último escenario del año, donde Coello y Tapia volvieron a llevarse el título en lo que personalmente me pareció el mejor partido de la temporada, y que además sirvió para que ese marcador entre ambas parejas siguiese ampliándose. Y ya nos vamos a principios de 2026, en el primer torneo del año en Riad, donde vuelve a producirse el primer enfrentamiento, el primer clásico de la temporada y la primera oportunidad para ver si la dinámica cambia. En este caso, no cambió para nada. Coello y Tapia se llevaron este partido y colocan el 21-9 en el marcador global. Y aquí es donde hay que interpretar el número, un marcador que significa que durante casi 2 años, cada vez que la rivalidad ha entrado en su punto más decisivo, Coello y Tapia han sabido inclinarla a su favor más veces. Han sido más constantes, han sido más estables en las rachas largas y creo que también han sabido gestionar mucho mejor los momentos importantes, tanto en la gestión de los torneos como dentro de los propios partidos. La rivalidad sigue viva, el nivel sigue siendo altísimo y cada clásico sigue teniendo tensión real. Pero hoy, con el 21-9 sobre la mesa, el peso histórico está claramente inclinado hacia un lado. Y hasta aquí el análisis de esta rivalidad que está marcando una época en el mundo del pádel. Sin duda que nos espera un 2026 muy interesante y en el que veremos si Chingoto y Galán son capaces finalmente de ser número 1 y arrebatarles esa posición a Coello y Tapia. No te olvides de darle like y dejarme un comentario si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!